Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en el Espejo, el podcast. Y quiero agradecer antes que nada a todos los que están dejando algún comentario, a los que me buscan mandándome un mensaje. Muy feliz y agradecido, Cristian Cedillo, para servirte. Ya sabes que así estoy, sobre todo en Instagram, @Cristian Cedillo, KRIZ, Tian Cedillo también con Z. En fin, y ya saben que estoy a sus órdenes. De verdad, gracias por comunicarse. Y justo también pues qué felicidad que puedan encontrar valor en este podcast, ¿verdad? Creo que somos muchas las personas que de pronto nos estamos dedicando a hacer una cosa de estas. Por lo tanto, creo que está bien poder tener todas estas alternativas para poder empatar con alguien quizás de alguna manera con quien nosotros necesitamos, ¿no? Porque finalmente, solamente la experiencia de una persona se puede empatar con lo que tú quieres, con lo que tú buscas, o quizás puedes entender que la experiencia de esa persona a ti te puede nutrir, porque quizás estás en el mismo camino, porque quizás estás también cometiendo los mismos errores. Yo soy una persona que ha cometido muchísimos errores, sigo cometiendo y estoy seguro que seguiré cometiendo, la verdad. Ah, y es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy en el podcast que se titula Solo se aprende metiendo la pata, ¿no? Entonces, como el título lo indica, es, es recurrente que lo que nos enseñan, lo que nos van enseñando desde que somos niños es el miedo a errar, ¿no? Por ejemplo, empiezas a caminar, te caes y alguien corre hacia ti, lo cual, pues de primer impulso, en el cerebro quizás encuentra ese sentido de empatía y de protección, pero también esa respuesta que obtenemos del medio, es decir, cuando un niño se cae y la madre grita, o el padre, no, todo el mundo grita, pues el niño a eso le da información, ¿no? Le da información de que si se vuelve a caer va a espantar a todos. Entonces eso genera el miedo al error, el miedo a intentar, el miedo a aprender, el miedo a explorar, porque ese tipo de funciones, ese tipo de acciones pueden eh, devenir en errores y solamente funciona el hazlo bien, es decir, no te caigas, no fracases, no explores, no aprendas, no cometas errores, porque esta idea se instala totalmente, profundamente en nuestra mente. Y comenzamos a vivir entonces con ese miedo silencioso, horrible miedo silencioso, y es el miedo a equivocarnos, miedo a decir algo incorrecto, a tomar malas decisiones, a fracasar, a quedar en ridículo. Esos son miedos que mucha gente, la verdad, evita a toda costa. ¿Por qué? Pues por el miedo al error, ¿no? Pero es ahí justamente donde aparece una paradoja muy interesante, y es que la única forma en la que aprendemos algo es equivocándonos. Nadie aprende, como ya dijimos, nadie aprende a caminar leyendo el manual de cómo voy a dar el primer paso, ¿verdad? De mis baby steps. No existe ese manual. Bueno, si no existe, pues imagínate, ¿no? O sea, imagínate que le tengas que dar a un niño ese manual para que aprenda a caminar. Pues no, o sea, tienen que errar, para aprender a amar, pues tiene que haber, sí, quizás una sensación de dolor eh, para, para emprender. Muchas veces perdemos dinero así muchísimo y tiempo y así, ¿no? O sea, es cometer errores. Es cuando aprendemos, vivimos cometiendo errores. Nadie aprende sin cometer errores.
y aprendemos, y hoy justamente debemos de entender que el error no es enemigo del crecimiento de ninguna manera, sino es una condición indispensable para el crecimiento y para el desarrollo. Porque debemos de aprender del error, pero no convertirnos en prisioneros de nuestros errores, ¿ok? Muchas veces se repite una frase muy constante en seminarios, a mí me ha tocado, sobre todo donde repites: mi pasado no representa mi presente, mi pasado no representa mi presente, mi pasado no representa mi presente. Esto es justamente para liberarnos de los errores. Ahora, estos errores los podemos seguir cometiendo, sí, pero la idea es que cuando lo aprendes bien, no lo vuelves a cometer, ¿ok? Ahora, la forma en la que nuestro cerebro, más bien la razón biológica de por qué los errores son importantes, es que nuestro cerebro funciona comparando constantemente expectativas por un lado y por el otro lado resultados. ¿Ok? Cuando esperamos una cosa y ocurre otra, el sistema nervioso genera una señal de alerta. Esa diferencia entre lo esperado y lo ocurrido recibe el nombre de error de predicción. Y es precisamente ahí donde el cerebro aprende, porque aprende de la corrección, aprende de este error de predicción. Ya no pude predecir lo que venía, entonces aprendo la forma en la que en el siguiente paso podría predecirlo. Nuestro cerebro intenta, por sobrevivencia, pues estar justamente prediciendo qué es lo que viene en el segundo, quién es esta persona, qué está pasando, ¿sabes? O sea, está en sobrevivencia. Y como decimos, con esta predicción el error, más bien el error de predicción, el cerebro entonces crece, porque las investigaciones de neurociencia muestran que estos errores activan regiones como la corteza cingulada anterior. Esta estructura está relacionada con la detención de conflictos y la adaptación de conductas. En otras palabras, el cerebro presta mucha más atención a los errores que a los éxitos, porque desde una perspectiva evolutiva, equivocarse podría significar la muerte, y los que repiten siempre los mismos errores no dejaban en su momento descendencia. ¿Ok? Por eso el cerebro evolucionó para registrar profundamente aquello que sale mal. O sea, aquello que sale mal se instala como un software durísimo que no se puede quitar, un virus que no se puede quitar, se instala directamente en nuestro sistema biológico. ¿Ok? Desde la psicología evolutiva existe una idea interesante. Toda adaptación nace de la variación. Escúchalo de nuevo. Toda adaptación surge de la variación. ¿Ok? Miles de millones de errores genéticos ocurren. A ver, déjame ver cómo lo planteo esto. Nos quedamos en toda adaptación nace de la variación. Entonces, ninguna especie conocida evoluciona repitiendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Miles de millones de errores genéticos ocurren antes de que aparezca una característica útil en algún organismo. ¿Ok? La naturaleza no progresa evitando errores, progresa gracias a ellos. Y aunque solemos pensar que somos muy distintos a nuestros antepasados biológicos, seguimos operando
bajo el mismo principio. Que crecer implica experimentar. Experimentar implica incertidumbre y la incertidumbre implica la posibilidad de equivocarse. Quien quiere eliminar el error de su vida termina eliminando también la posibilidad de crecer. ¿Ok? Por otra parte, la psicología humanista tiene algo poderoso que decir sobre esto. Carl Rogers sostenía que el crecimiento personal ocurre cuando una persona se permite vivir experiencias auténticas en lugar de obedecer constantemente expectativas externas. Pero la experiencia auténtica es imperfecta, ¿ok? La experiencia auténtica es imperfecta. A veces elegimos mal, a veces confiamos en quien no debíamos, a veces tomamos decisiones que después lamentamos. Todo esto suena trágico, es trágico. Pero Rogers afirma que una persona madura desarrolla confianza en su capacidad de aprender de lo vivido. ¿Ok? Es decir, generas confianza por las experiencias que tienes, por los errores que has cometido. Es importante, ¿verdad? Porque la confianza es importante entender que nace de la experiencia, del saber que te equivocaste y por lo tanto comprender que ahí sí podrías prevenir, podrías predecir el siguiente punto y tu cerebro va a estar evolucionando porque ya no está en el paso anterior, está creciendo constantemente. Una persona plenamente funcional no es aquella que nunca falla, es aquella que puede adaptarse, corregir y continuar, ¿ok? La persona plenamente funcional no es aquella que nunca falla. Falla, dicen mis mentores, no, falla rápido y falla barato. De eso se trata. No evites el error. Muchas veces no tenemos miedo al error, tenemos miedo al juicio de esa situación en la vida. Tememos que los demás nos vean fallar, tememos perder aprobación, tememos decepcionar y entonces aparece el perfeccionismo. Así es. El perfeccionismo parece una virtud, pero te lo puedo asegurar, muchas veces es una forma sofisticada de miedo. La persona perfeccionista no busca excelencia, solamente busca protección. Piensa, si hago todo perfecto, nadie podrá rechazarme. Pero la vida no funciona así. Porque incluso haciendo todo bien, habrá personas que te critiquen. Incluso tomando la mejor decisión posible, algunos resultados van a ser negativos. ¿Ok? La perfección es una ilusión. El crecimiento es lo único real. Cada experiencia deja huellas en nuestro cerebro. Por eso hay que tener cuidado también de asumir las experiencias que queremos tener y hay que tomarlas con cuidado. Porque si las tomamos desde nuestra poca autoestima, desde nuestro miedo al éxito, desde obviamente nuestro miedo al fracaso también, nuestro miedo al qué dirán, nuestro miedo al rechazo, pues obviamente estas huellas en nuestro cerebro llamadas errores pues deben de funcionar para hacernos tener mejores elecciones. Los neurocientíficos llaman a la posibilidad de seguir aprendiendo, de aprender del error, de nuestros propios errores.
con mayor eficiencia le llaman neuroplasticidad, plasticidad neuronal, que es las conexiones que se utilizan se fortalecen, las que no se utilizan se debilitan. Por lo tanto, un error puede convertirse en una ventaja enorme, porque cuando analizamos conscientemente lo ocurrido, el cerebro crea rutas para responder de manera distinta en el futuro. Es decir, ahora sí ya está prediciendo, pero está prediciendo de manera distinta. Eso es lo único que debe de caber más como una posibilidad, no como que lo va a hacer perfecto en la siguiente, no vamos a tomar la mejor decisión en la siguiente, pero por lo menos no va a ser la misma que hicimos. Por lo tanto, entonces, el error se convierte en ventaja. Cuando analizamos entonces constantemente lo que ocurre, el cerebro crea nuevas rutas para responder en el futuro de una manera distinta. Pero hay una condición: debemos reflexionar sobre el error, y cuando reflexionas sobre tus errores, eso se llama sabiduría, y también se llama que aprendes de los errores, aprende del error, no lo evites, aprende, reflexiona sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos. Reflexiona lo que no pasó bien, y entonces el cerebro va a ir encontrando la nueva solución para el siguiente momento, para el siguiente impulso. El problema no es equivocarse, sino repetir sin conciencia. Y te lo voy a decir, eso pasa muy seguido. No hay conciencia a veces en el error. La conciencia surge cuando decides que no va a volver a pasar. Ya cometí el error 10 veces, sí, y no lo ves porque a veces es una cosa automática, porque es desde tu cerebro ahí, toda la creencia, toda la, todo, pues sí, toda la información que, que tienes anterior a tu propio desarrollo, el cual, o el cual más bien va de la mano a tu desarrollo hasta cierto momento, hasta que puedes tener conciencia, hasta que puedes entender y sobrepensar, reflexionar sobre tu error. Aquí la diferencia fundamental es que todos sí o sí cometemos errores, pero no todos aprendemos de ellos. Algunas personas repiten las mismas relaciones tóxicas, y entonces el problema es que todos son así. Todas las mujeres son así, todos los hombres son así, todo el mundo es así. ¿Por qué? Pues sí, porque no estás aprendiendo de tu error, y culpas a lo de fuera, culpas a alguien afuera, culpas a la persona, en vez de darte cuenta que la persona, el denominador común de todas tus relaciones tóxicas, adivina quién es. Eres tú. Ahí, en ese tipo de situaciones, y creo que esos son momentos de quiebre muy interesantes que a mí también me pasaron, cuando te das cuenta de que no es el otro, soy yo. Qué locura. O sea, no voy a seguir, no, ya llevo, digamos, 10 novias igual. Imagínate, si la 11 es igual, y yo sigo culpando a la persona, en vez de decir, pero si el denominador común soy yo, ¿no? Entonces, algunas personas repiten esos patrones, errores financieros, conflictos, excusas, durante años. ¿Y por qué? Porque el aprendizaje exige conciencia. La experiencia por sí sola no enseña nada, pero lo que enseña es la experiencia al ser observada y observada y observada y observada. Por eso ese error que se guarda en tu mente es importante reflexionarlo, porque se está obviamente guardando en tu sistema y está buscando una alternativa diferente para el momento que sigue. Ahora, cuando
cuando nos hacemos ciertas preguntas justamente en esta reflexión, así a ver qué pasó, qué fue lo que ignoré, qué señales vi y que quise ignorar, ¿no? O que es lo mismo, o sea, de qué ignoré, porque si dices qué señales no vi, pues qué ignoré, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, en este rollo de búsqueda de pareja o de sí, pues de vincularse, la verdad pasas errores eh, así o sea, los barres, no les haces caso así, aunque sepas y aunque tú digas eso me está sobrepasando, pero te haces así, te vuelas, ¿no? Te haces tonto para no aprender de tu error. Entonces, cada una de estas preguntas, lejos de evitar la herida, la abren, ¿no? Por decirlo de alguna manera, digamos, es solamente poniéndolo de alguna manera como un tipo de dolor, porque pues finalmente es una herida en nuestras creencias, ¿no? En nuestra mentalidad a veces duele más que de verdad, y a veces ese mismo dolor sí se transporta al cuerpo, desde luego. Pero aquí la regla de oro es ahora, en los siguientes momentos en los que te vas a equivocar, fracasa diferente. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, ya no lo hagas igual, con que lo hagas un poco diferente. Es decir, digamos, voy a poner como esta metáfora, esta analítica para poder decir, por ejemplo, cuando corres, ¿ok? A ver, primero, pues, si no has corrido nada, pues entonces ve y camina, ¿no? Entonces el siguiente ve y esto. Y cuando te sientes mal, cuando te duele algo, entonces piensas qué pasó, qué ignoré y qué señales no vi, ¿no? Estas preguntas te van a llevar a entender que el objetivo de la vida no es evitar errores. Eso es imposible. Tal vez el verdadero objetivo sea no cometer el mismo error dos veces por la misma razón. Así que fracasa, pero fracasa diferente, equivócate, pero equivócate avanzado, tropieza, pero en terrenos nuevos. ¿Ok? Cada error debería ampliar tu comprensión del mundo. Si no aprendiste nada, entonces el error fue desperdiciado. Si aprendiste algo, el error se transformó en experiencia y la experiencia en una forma de sabiduría que no puede adquirirse de los libros y que no podemos experimentar en cabeza ajena. No experimentamos en cabeza ajena. Y hay personas tan sabias que incluso si ven que estamos errando, nos dejan errar. Y eso es difícil, eso es bien difícil. Porque a mí sí me hubiese gustado que me hablara alguien, que me dijera, oye, es que así no eres tú, brother. O sea, tú no eres esto, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué? Corregir, ¿no? Corregir la cosa de las personas, pero digamos que también al mismo tiempo es sabio de ellos poder decir, déjalo, porque eso es lo que va a aprender. De eso es lo que va a aprender. Y si no aprendes, pues entonces obviamente que nada funciona y no creces, al contrario, decreces. Quizás algunas de las mejores cosas que te han ocurrido nacieron de una equivocación. Una carrera que no funcionó, una relación que terminó, un negocio que fracasó, una decisión que salió mal. Y en su momento todo esto te parecían errores. Pero hoy forman parte de lo que eres. La vida no es un examen donde se castiga las respuestas incorrectas, ¿ok? Es un laboratorio y los laboratorios funcionan mediante prueba y error. Así que la próxima vez que metas la pata, recuerda esto, no te estás saliendo del camino, estás recorriéndolo, porque nadie llega a ser sabio evitando los errores. La sabiduría aparece cuando tenemos el valor de aprender de ellos. Y en ocasiones, la diferencia entre una persona estancada y una persona extraordinaria no es que una se equivoque menos, es que una aprende más rápido. Porque al final, la experiencia no es otra cosa
que una cicatriz que deja un error bien aprovechado. Nos vemos en el próximo episodio de Reflexiones en el Espejo. Recuerden que estoy muy feliz y agradecido de su presencia. Gracias por comunicarse y por estar en sintonía, y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, y recuerda, el promedio es el enemigo. Hasta luego.